Hola. Siento que ir a un concierto es una de esas cosas que tienes que hacer por lo menos una vez en la vida y que una vez que vas, solo puedes querer ir a más y más y más porque lo único que quieres es volver a experimentar esa sensación de nuevo. Resulta que estos días estuve pensando mucho en el FEP que viene próximamente a Bogotá, que es el Festival Estéreo Picnic. Y pensaba que esos eventos tienen demasiada influencia en el ánimo en general de las personas. Uno siente como experiencias mágicas. Y estaba pensando en por qué se da ese fenómeno de que en los conciertos y en ese tipo de eventos tan masivos, la gente como que se une más, como que uno empieza a sentir muchísimo más las emociones y todo este conjunto de cosas que pareciera que lo unieran a uno con las demás personas que también están asistiendo. Entonces me puse a buscar y encontré que de hecho tiene un nombre y se llama efervescencia colectiva. Según lo que encontré, el concepto inició propuesto por un sociólogo francés que se llamaba Émile Durkheim. No, estoy segura que lo estoy pronunciando súper mal. Émile Durkheim fue un sociólogo, pedagogo y filósofo francés que nació en 1858. Él es considerado uno de los padres de la sociología moderna. Gracias a sus obras se empezaron a analizar muchos temas interesantísimos a día de hoy, como la conciencia social o la solidaridad. Pero él lo que decía era que se trataba de un proceso de sincronización e intensificación de las emociones entre individuos. Básicamente, cuando hay personas viviendo lo mismo en conjunto, lo que pasa es que sus emociones se intensifican. Y también proponía que no importaba el tipo de emoción que se estuviera viviendo con tal de que fuera en conjunto. Lo que él decía es que se basaba en tres etapas. La primera era la presencia e interacción del grupo, que hacía que esa conciencia colectiva fuera más importante que la conciencia individual. La segunda es en que los gestos, las acciones y todos los movimientos se convierten en uno solo, generando una homogeneidad en esos sentimientos colectivos. Y la tercera es que esa amplificación recíproca, es decir, que se da de individuo a individuo y viceversa, genera una comunión emocional y da como resultado este fenómeno llamado efervescencia colectiva. Esto era desde su visión sociológica, pero entonces, ¿qué pasa realmente en el cerebro? Un artículo del 2021 habla del brain-to-brain synchrony. En esta encontraron que las ondas cerebrales generan patrones similares cuando se realizan esas actividades en conjunto. También hay regiones que se activan al mismo tiempo y ritmos neuronales que se sincronizan. Pero entonces, ¿ellos cómo ven esto? Hicieron un estudio en el que le conectaron equipos de escaneo a 4 grupos distintos y les pusieron a hacer actividades tanto individuales como en grupo. Lo que encontraron fue que la sincronía intercerebral predice el desempeño cuando las personas están trabajando en equipo. Es decir, que trabajando en grupo para completar una misma tarea funciona muchísimo más que cuando están completando la misma tarea pero trabajando individualmente. En este experimento también descubrieron que cuando están trabajando en equipo sí aumenta el desempeño, pero lo que no aumenta es el sentido de pertenencia. Entonces, ¿qué significa esto? Que la biología del cerebro te permite conectarte con otra persona y sentir empatía, así tú no te sientas identificado como parte de su grupo. Esto puede explicar por qué, por ejemplo, cuando tú estás en un grupo con una misma persona que no te cae tan bien, igual puedes estar riéndote de sus chistes o igual puedes estar sintiendo lo que la persona siente, así no tengas empatía individual con él o ella. En otro estudio del 2018, intentaron encontrar en qué afectaba que los cerebros estuvieran sincronizados con la eficacia de un ritual, porque ellos querían responder por qué los rituales en grupo se sienten tan poderosos y si esa emoción compartida influye en cómo percibimos la eficacia y si realmente el ritual funciona porque funciona o porque percibimos que funciona. Usaron una técnica llamada electroencefalografía para medir la actividad cerebral en las personas que participaban en rituales colectivos reales. Para esto lo midieron a través de tres cosas. La banda theta, que es una onda en el cerebro que se puede ver a través de ese estudio. La segunda es la activación fisiológica, es decir, qué reacciones en el cuerpo generaban esas emociones. Y la tercera es que les hicieron cuestionarios luego de terminar los rituales para medir esa percepción que tenían ellos de qué tan eficaz fue el ritual. Gracias a este estudio se pudo demostrar que la percepción de que algo sea significativo no viene solo por el voz a voz, de que te digan esto funciona y esto es eficaz, sino que tiene bases neurofisiológicas medibles. Realmente podemos sentir que está funcionando porque hay cambios tanto en el cerebro como a nivel fisiológico.
Por último, quiero hablar de un estudio del 2023 en el que hablaban sobre la imitación emocional, es decir, que tanto asimilas la emoción del otro y la reproduces en ti mismo dependiendo de si te sientes parte o no del grupo. Para este usaron dos factores. Midieron la activación muscular y las ondas electromagnéticas del cerebro. Y lo que encontraron fue que de forma automática, en el momento en que nos sentimos pertenecientes a un grupo y nos sentimos identificados con sus participantes, nuestros músculos reaccionan automáticamente sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, se activaba el músculo cigomático, que es el de la risa, y el músculo corrugador superciliar, que es el de fruncir el ceño. Por lo que una de las conclusiones que se puede sacar de acá es que los músculos se activan de una forma muy integrada con los cambios que se generan a nivel de las ondas del cerebro. Pero también se dieron cuenta de que el efecto es mucho más fuerte en emociones negativas. Y esto se da porque como grupo es mucho más importante ver amenazas o cosas que no nos estén generando confort para poder buscar el bien mayor del grupo. Por lo tanto, aunque la efervescencia colectiva se pueda dar en grupos totalmente aleatorios, es muy importante el sentido de pertenencia para que estas emociones se amplifiquen muchísimo más. Pero entonces, ¿de qué me sirve saber todo esto? ¿Cómo nos afecta? Realmente lo chévere de este fenómeno es que nos permite aumentar el sentido de pertenencia, generar más solidaridad con los demás, generar una autoestima tanto colectiva como individual muchísimo más alta y fomenta cosas como la movilización social, el sentido de propósito y gracias a esto podemos seguir impulsándonos para llegar a cambios positivos en la sociedad, ya sea a gran o pequeña escala. De hecho, en contextos terapéuticos o de pronto catastróficos, el hecho de que se dé este fenómeno favorece la resiliencia colectiva. Es mucho más fácil superar una tragedia comunitaria que una individual, porque todos estamos sintiendo lo mismo y nos podemos apoyar entre nosotros. Sin embargo, así como aumenta las emociones positivas, también aumenta las negativas. Y esto trae problemas que vemos todos los días como la polarización, los estigmas, la manipulación social que se da, por ejemplo, en partidos políticos, en cultos religiosos, etcétera, etcétera. Y ni siquiera tienen que ser a gran escala, pueden ser también en cosas muy pequeñas como la presión social en el colegio, que lleva a un niño que no está de acuerdo en hacer algo a hacerlo simplemente por esta emoción colectiva que se está sintiendo. Sí, tengo que decir que realmente no se tienen unas neuronas específicas o unos neurotransmisores que se sepa 100% que están implicados, pero lo que sí se ha encontrado es evidencia de que hay patrones de la actividad cerebral que cambian con este fenómeno. Sería muy interesante entender qué otros factores influencian este fenómeno y en nosotros como seres humanos cuando estamos ante una situación en masa, porque claro que la biología juega un papel muy importante, pero no podemos desconocer factores culturales, factores de contexto, factores incluso hasta de la modalidad por la que se da el evento, ya que son resultados distintos si se da virtual o presencialmente. Creo que este es un tema demasiado interesante para entender, conocer más y aprender, pero por ahora lo voy a dejar hasta acá. Muchísimas gracias por verme y si quieres conocer un poco más sobre las neurociencias y cómo se ven en nuestro día a día, coméntame qué más te gustaría saber y suscríbete para no perderte ninguno de mis videos.